Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación del próximo curso que empezaremos el día 2 de febrero y que ya habéis un poco sabido, habéis recibido cierta información sobre este curso. Antes que nada, quisiera decir unas palabras recordando al maestro Thich Nhat Hanh, que como muchos de vosotros ya sabréis, falleció la semana pasada, el día 22, si no recuerdo mal, en Vietnam, en el monasterio donde se había retirado hace unos años. Y como sabéis, pues es una figura importantísima en el budismo y sobre todo digamos, en la implantación o en la venida del budismo a Occidente, ¿no? El maestro Thich Nhat Hanh estudió mucho tiempo, estuvo varios años en Estados Unidos y luego se trasladó a Francia, a Burdeos, y concretamente es posible que muchos hayáis estado allí, en aquel centro que se llama Plum Village, cerca de Burdeos. Y estuvo a punto de recibir el premio Nobel en los años 1960, debido a su intervención en la guerra de Vietnam, pero al final, pues por razones políticas no se lo dieron, pero bueno, ha recibido numerosos premios por la paz. Ha sido autor de una gran cantidad de libros traducidos al español y que son todos muy recomendables, sobre budismo y sobre mindfulness en realidad. Por tanto, es una figura muy importante del siglo XX y desde aquí pues quiero manifestar mis respetos por esa figura tan importante y mi agradecimiento por todo lo que hemos aprendido a través de su persona, ¿no?, a lo largo de los años. Bien, pues tras estas palabras vamos a comenzar con la presentación propiamente del curso. Vamos a ver si nos aparece la figura. Vamos a ver. Sí, aquí tenemos, como veis ahí, tenéis el título del curso. El curso lo llamamos El desprendimiento y la revelación y comenzará el día 2 de febrero, es decir, el miércoles de la semana que viene. Bien, decir primero un poco la estructura del curso para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con los cursos que yo doy. La estructura de cada curso consta de 10 sesiones, de 1 hora cada una, y a su vez cada sesión consta de 2 partes, una introducción teórica y una meditación. O sea que la primera mitad la dedicamos a una cierta introducción teórica y la segunda es la meditación de cada día, ¿no? El curso tiene lugar, salvo imprevistos, en los miércoles a las 19 horas, aquí hora peninsular, y luego de esas 10 sesiones, la sesión 5 y la 10 la dedicamos a preguntas y respuestas que las hacemos en directo en la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, lo que cada uno recibe si se inscribe al curso es, por una parte, pues que pueden acceder a las sesiones, bien sea en directo o en diferido, que se pueden descargar los audios de las sesiones, se los pueden descargar a su ordenador, a su dispositivo y quedárselos para siempre. Y luego a los 3 o 4 días, pues facilitamos la transcripción de las introducciones de cada sesión, de tal forma que si alguien quiere consultar algo y no tiene por qué oírse toda la media hora, sino que simplemente lo puede repasar en la transcripción. Por supuesto, podéis participar en directo en las sesiones de preguntas y respuestas. Claro, esas sesiones son una vez y son en directo, es decir, esas sesiones ya, si uno pierde la oportunidad, después no las tiene, ¿no? Bueno, las tiene grabadas, pero quiero decir, no puede participar en esas sesiones. Y luego, por último, pues existe un chat en el cual podéis preguntar, podéis enviar comentarios, etcétera, durante todo el tiempo del curso. Y luego el curso queda un cierto tiempo disponible para que lo bajéis los que no lo habéis hecho. Me parece que son unos 6 meses. Pero vamos, lo más recomendable es que lo bajéis en el acto, es decir, que lo bajéis mientras el curso tiene lugar y ya olvidaros después
de que no tenéis que hacer esa historia. Bien, decir unas palabras sobre el contexto del curso. Este curso que vamos a comenzar la semana que viene es el curso número 7 de una serie de 6 cursos anteriores, cuyos títulos tenéis ahí. Estos cursos se pueden obtener en mi página web. Generalmente tenemos ofertas sobre esos cursos, pero existe solo un curso, digamos, en activo, y ese curso en activo es el 7º que vamos a comenzar la semana que viene. Luego hay un curso que es diferente y por eso lo resalto, lo tenéis abajo, es un curso de iniciación, que aprender a practicar mindfulness con Vicente Simón, que es un curso diferente, es un curso que es el primero que yo emití en aquellos tiempos de la VIU, pero también lo tenéis asequible, que es un curso introductorio. Por tanto, el curso que vamos a empezar se enmarca dentro de esta nueva serie de cursos, que son 6, y el 7º va a ser este que vamos a empezar. Para inscribirse al curso tenéis esa dirección de internet, aunque evidentemente es muy fácil de llegar a esa dirección y la tendréis o la encontraréis en muchos sitios. Bien, vamos ahora ya a entrar un poquito más en la sesión de hoy, y yo quería un poco comentar primero por qué estamos aquí, ¿no? Porque es evidente que los que estamos aquí, tanto vosotros como yo, pues nos unen ciertas cosas, ¿no? Nos une, yo creo que lo principal que nos une es un deseo de cambio. Es un deseo de cambio, evidentemente, a mejor, a ser mejores personas, a tener más conciencia, a tener más bondad, a ser mejores en general. También nos une el deseo de comprendernos a nosotros. Y comprendernos a nosotros implica también comprender la realidad que nos rodea y nuestra relación con la realidad. También diría que nos une el deseo de encontrar un sentido en nuestra vida, de encontrar nuestro lugar en el mundo. También nos une el deseo de aliviar el sufrimiento, tanto el sufrimiento propio como seres humanos, como el sufrimiento de los demás, de todos los seres que nos rodean. Y también nos une la creencia de que la meditación es un buen instrumento para lograr estos objetivos. Yo creo que estas cosas realmente son las que hacen que estemos todos aquí, es decir, vosotros por un lado y yo por otro, pero que son cosas que nos unen y que hace que tengamos una comunidad de intereses que explica en el fondo nuestra relación. Bien, por tanto, decíamos que la creencia de que la meditación es una forma adecuada de lograr estos objetivos. Entonces vamos a ver qué es la meditación, ¿no? Yo aquí simplemente voy a daros unas ideas que están un poco en el trasfondo de mi forma de pensar sobre la meditación y que, bueno, que creo convenientes decirlas para que estén ahí detrás, ¿no?, a la hora de que escuchéis las próximas intervenciones, las próximas sesiones del curso que va a comenzar. Entonces, ¿qué es la meditación? Evidentemente hay muchas definiciones que están escritas, que muchos conoceréis. Yo quiero resaltar aquí una cosa, y es que la meditación es una forma de descubrir y desarrollar nuestro mundo interior. Nosotros vivimos en un mundo externo, que es el más aparente, el mundo de la materia, el mundo de la realidad externa, pero tenemos un mundo interior, el mundo que está, digamos, dentro de nuestras cabezas, y ese mundo es el que podemos desarrollar con la meditación. Y es un mundo que en general la gente lo tiene poco desarrollado, ¿no? Existe como un desequilibrio a favor del mundo externo. Esa es la situación que quizás ha existido siempre en la humanidad, pero yo creo que ahora es un poco más obvio, es un poco más destacado, ¿no? Ahí tenéis algunos comentarios que se pueden hacer, ¿eh? Es decir, nos encontramos en una sociedad en que existen tantos estímulos externos, estamos tan bombardeados por los estímulos externos que nos cuesta trabajo retirarnos hacia adentro, ¿eh? Estamos muy dependientes
de lo que nos entra por los sentidos. Y además estamos, diría yo, cada vez más dependientes, porque la tecnología, precisamente esta tecnología que estamos utilizando en este momento, ¿no? Esta tecnología es tan potente que cada vez nos estamos más influidos por los estímulos que nos vienen de fuera. Estamos bombardeados por las informaciones de fuera. De tal forma que cada vez como que ese mundo interno, si ya era pequeño, se va como reduciendo cada vez más, porque la gente está pendiente del mundo exterior, que llega de muchas maneras, ¿no? Siempre ha llegado el mundo exterior, evidentemente, en la historia de la humanidad siempre el mundo exterior ha sido muy importante, porque el mundo exterior es importante para sobrevivir. Pero ahora el mundo exterior no solo es ese mundo, digamos, de la materia y en el que hay que sobrevivir, sino también sutilmente nos viene a través de las tecnologías de la información. Y esas tecnologías se van metiendo en nosotros, se van metiendo de tal forma que, bueno, que ya sabéis que incluso hay gente que prácticamente vive dentro de las tecnologías, vive una vida virtual, por así decirlo, y realmente tiene muy poco contacto con el exterior. Por tanto, la situación nuestra es que estamos bombardeados por tanta información que nos es difícil desarrollar el mundo interno. Y además la situación yo creo que va peor, es decir, que en el sentido de que cada vez los mecanismos que disponen las grandes organizaciones para controlarnos son cada vez más sutiles, ¿no? Les damos nuestra información, les damos, yo qué sé, las variables fisiológicas, llevamos relojes que nos graban el electrocardiograma, nos unimos a sensores que en el sueño pues detectan cómo dormimos, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez la forma en que se nos puede controlar es más sutil. La forma en que se sabe cómo vivimos y cuáles son nuestros gustos, etcétera, cada vez todo es más sutil y cada vez es más poderosa la influencia de esas tecnologías sobre nuestra vida. Por tanto, si queremos desarrollar nuestro mundo interno, si queremos saber realmente quiénes somos, pues lo que tenemos que hacer es recurrir a alguna forma, a alguna técnica que nos preserve esa identidad interior. Y esa técnica es la meditación, al fin y al cabo, o por lo menos es una de las más importantes. No digo que sea la única, pero es una de las más importantes. Esa técnica es la meditación. Y eso es lo que estamos, o que vamos aquí a cultivar, lo que vamos a desarrollar en estas sesiones, ¿no? Entonces, ¿cómo meditamos? O sea, ¿en qué consiste la meditación? Dicho de otra manera. Bueno, la meditación consiste en recogerse hacia adentro, en dirigir la atención hacia nuestro mundo interior. ¿Y qué pasa cuando dirigimos la atención a nuestro mundo interior? Bueno, pues nos encontramos con una situación que es que tenemos una conciencia que nos permite observarla propiamente. A mí me lo habéis oído muchas veces y lo digo en muchas ocasiones porque creo que es una frase tan feliz y tan expresiva. Esta frase del maestro tailandés Ajahn Chah, que escribió aquello de que aparezca, o dijo aquello mejor, aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo. Y esa es la esencia, o digamos el principio, porque claro, este es el inicio del camino. Luego resulta que las cosas, digamos, cada vez comprendemos cosas nuevas, vemos cosas nuevas, pero este es el inicio del camino de la meditación. Observar lo que está pasando en la mente. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de observar lo que pasa en nuestra mente. Y por eso la respuesta a esa pregunta, ¿cómo es que podemos meditar? Es decir, ¿por qué podemos meditar? Pues porque tenemos una conciencia muy particular, que es la conciencia humana. Aquí quisiera aclarar brevemente dos palabras que yo utilizo, que son la palabra mente y la palabra conciencia. Aunque sea de forma breve, vamos a aclararlo. ¿A qué llamo mente? Lo digo porque me lo oiréis muchas veces. Bien, no es que sea muy original, es decir, todo el mundo más o menos entiende lo mismo, pero yo quiero concretar que entiendo por mente, pues cómo los seres vivos han desarrollado un sistema nervioso que les permite enfrentarse al mundo externo,
Y a eso es a lo que yo llamo mente. No digamos estrictamente al sistema nervioso, sino un poco al contenido mental que tiene como sustrato el sistema nervioso. Es decir, el conjunto de funciones que nos permiten enfrentarnos al mundo externo y sobrevivir en él. Es una forma de manejar el mundo externo, eso es la mente. La mente, en cierta forma, cuando yo utilizo la palabra, puede ser la mente mía o la mente de los demás, ¿no? Pero en cualquier caso se refiere a algo relativamente objetivable. Es decir, la mente es algo que se puede objetivar hasta cierto punto. Por ejemplo, yo puedo saber lo que tú estás pensando o tú me lo puedes contar. Yo hablo de tu mente. Puedo hablar de tu mente. O sea que la mente es algo relativamente objetivable. Digo relativamente objetivable, aunque es algo interno, pero es algo que desde fuera se puede en cierta forma ver. O sea que por eso digo que es objetivable. Bien, en algún momento de la evolución, si nos atenemos, aquí yo no me quiero meter se podría hablar con más profundidad sobre las diferentes concepciones de la consciencia. Simplemente me voy a ajustar en esta breve introducción, me voy a ajustar y tampoco queremos aquí hacer un desarrollo, digamos, exhaustivo de lo que se piensa sobre la consciencia. Yo me voy a ajustar aquí a la versión, digamos, materialista, a la versión científica o, en el fondo, la visión más tradicional sobre lo que es la consciencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolucionista, desde el punto de vista de la ciencia actual, en general, sin meternos en detalles, en general se entiende que la consciencia surgió en algún momento de la evolución. Es decir, que se entiende que no todos los seres vivos del principio eran conscientes. Ya digo que esto es una forma de verlo, porque sí que hay gente que defiende que no todos los seres, no solo los seres vivos son conscientes, sino que en toda la materia hay una cierta consciencia. Eso es lo que se llama panpsiquismo, pero no voy a meter ahí. Vamos simplemente a deambular por las zonas en que son más, digamos, más aceptadas por los científicos, que es que la consciencia surgió a lo largo de la evolución en un determinado momento de la evolución. Y digamos que la consciencia pasó a ser como una capacidad que tenían los seres vivos superiores. O sea, que no todos los seres vivos tenían esa conciencia, pero a partir de un cierto punto de complejidad del sistema nervioso sí que aparece esa conciencia. O sea que en ese sentido la conciencia es algo que aparece a lo largo de la evolución. Por supuesto, aparece, digamos, añadida o como característica de esas mentes que previamente también habían aparecido, ¿no? Bien, la consciencia, lo que pasa es que frente a la palabra mente, la consciencia nos indica algo prácticamente subjetivo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es darse cuenta de lo que pasa. Y es evidente que muchos seres vivos son conscientes, ya lo sabéis, y todo el mundo lo acepta, ¿no? Por tanto, pero con diferencia a la mente, que es algo más objetivable, la conciencia es algo que por definición es subjetivo. Es decir, la conciencia solo la puede vivir el que la tiene, el que es consciente de sí mismo o de lo que sea. La conciencia es algo prácticamente subjetivo, es una experiencia subjetiva, la conciencia, ¿no? Es una experiencia subjetiva. Bien. Entonces, por eso precisamente, ahora bien, perdón, quería decir que esa conciencia subjetiva, esa conciencia, cuando llegan los seres humanos, nosotros, los seres humanos, tenemos una conciencia que no es igual que las de las demás especies en principio. Tanto en cuanto podemos decir. Es evidente que nos falta conocer mucho sobre otras especies de nuestro planeta. Es evidente que puede haber, digamos, estadios intermedios entre una consciencia más primitiva y nuestra consciencia. O sea, no es en absoluto no plausible, sino que puede ser muy bien que haya consciencias como intermedias.
Pero bueno, por lo que vemos y por lo que resulta más obvio, nuestra conciencia es claramente diferente a la conciencia de los demás seres o de la mayoría de seres vivos. En ese sentido, la conciencia más primitiva, es decir, el mero hecho de ser conscientes o de darse cuenta de las cosas es lo que se ha llamado la conciencia primaria o nuclear, ¿eh? Que es la que comprendemos que tienen pues, otras especies, cualquiera de las especies que conocemos, pues un gato, un perro, etcétera, ¿no? Y luego la conciencia nuestra, la conciencia humana, que se llama también autoconsciencia, ¿no? Y esa conciencia es peculiar, como obviamente nos damos cuenta. Y precisamente porque tenemos esa conciencia peculiar es por lo que podemos meditar, ¿eh? Entonces, podemos decir, ¿qué diferencia la conciencia humana? La mayor parte de seres vivos tienen esa conciencia que les permite darse cuenta de lo que pasa, darse cuenta del mundo en el que viven, darse cuenta de lo que está pasando más primitivamente dentro de ellos, pero no pasan de ahí. Nosotros tenemos esa capacidad especial que es la que nos permite hacer meditación. Y esa capacidad especial que nos permite hacer meditación es la capacidad de contemplar la propia mente y hacernos conscientes de ella y distanciarnos de la mente. Es decir, que en el ser humano se produce esa situación peculiar en que hay una especie de partición o de fragmentación de nuestra capacidad mental en la cual podemos observar lo que hace la mente. Es decir, somos conscientes no solo de lo que pasa en el mundo, no solo de lo que pasa en nuestro interior, sino también de lo que está haciendo nuestra mente. Esa es la capacidad que explotamos, por así decirlo, durante la meditación. Esa es la capacidad a la que se refiere esa frase de Achan Chah: aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo. Y claro, entonces lo que sucede es que por lo menos nos permite dividir esa actividad mental, nos permite dividirla en dos partes: el observador y lo observado. El observador en la práctica es lo que también vamos a llamar la consciencia. Lo que en definitiva vamos a llamar la consciencia. La consciencia será el observador. Observamos lo que pasa en la mente, lo observado. O sea, lo observado en realidad es todo lo que puede aparecer en la consciencia, todo lo que puede ser observado. Pueden ser cosas externas, en el mundo externo, pueden ser cosas de nuestro mundo interno, de nuestra mente, pueden ser cosas sensoriales de nuestro cuerpo, puede ser, nos demos cuenta del tacto, de la vista, del oído, del olfato, de nuestros sentidos, de la respiración, del corazón, en fin, de todas las cosas sensoriales, por así decirlo, pero también pueden ser actividades mentales que no son sensoriales, pueden ser activos, como son el pensamiento, como son los recuerdos. Todo eso son contenidos posibles de nuestra conciencia, ¿eh? Y entonces la meditación, al fin y al cabo, es cuando nos metemos en ese mundo de la observación del interior nuestro, todo lo que va apareciendo, y es evidentemente muy complejo y tiene mucho recorrido. Es decir, que no es una cosa que se acaba en 2 sesiones, es una cosa que nos permite hacer muchas sesiones, nos permite pasar mucho tiempo con nuestro mundo interior e irnos familiarizando con los contenidos que en él encontramos, ¿eh? Por tanto, esa conciencia humana que nos permite observar lo que pasa dentro, esa es la base sobre la que crece la actividad meditativa, ¿eh? La actividad meditativa, al fin y al cabo, es girar nuestra atención hacia adentro, observar nuestro mundo interno y ver lo que pasa en él. Y eso es lo que hacemos en las sesiones de meditación. Eso es el contenido. Claro, ese contenido es prácticamente ilimitado porque bien, hay muchísimas funciones, hay muchísimas experiencias que se pueden tener cuando nos metemos hacia adentro. Y por eso es ilimitado. Por eso podemos meditar, digamos, mucho tiempo, muchas horas y tener
experiencias novedosas, a pesar de que ya llevamos muchas horas meditando. Por eso podemos hacer cursos que prácticamente no tienen fin, porque es un mundo a descubrir casi que infinito, diría yo. Igual que el mundo externo es infinito, o por lo menos muy parecido al infinito. El mundo interno también. Es decir, que podemos zambullirnos en ese mundo interno y pasar muchas horas con él y enriquecer nuestra conciencia. Bien, entonces vamos a pasar, bueno, una de las cosas que sucede cuando nos introducimos en la conciencia, una de las cosas que quizás puede considerarse curiosa, es que la conciencia se puede ver a sí misma, se puede observar a sí misma, o descubrirse a sí misma. Es decir, que una de las cosas que podemos explorar es la propia conciencia. Y ahora en la meditación, pienso hacer una meditación a continuación, cortita, pero una meditación en la que precisamente trataré de que tengáis un atisbo de esa vivencia de la propia conciencia, ¿no? O sea que es curioso que la propia conciencia se puede volver, que es lo que quiere expresar esa imagen visual que tenéis delante. Lo que quiere expresar es esa reversibilidad, esa reciprocidad o esa capacidad de volverse sobre sí misma de la conciencia, ¿no? Es decir, que no solo puede observar cosas diferentes a sí misma, sino que también puede observarse a sí misma, la conciencia. Bien, entonces, deciros unas palabras también sobre el contenido concreto de este curso que vamos a comenzar la semana que viene. El título es el desprendimiento y la revelación y quiero decir un bosquejo de lo que va a ser el contenido y a lo que me refiero con las palabras desprendimiento y revelación. Vamos a empezar por la revelación. La revelación no se refiere a una revelación, digamos, divina, aunque se puede también incluir ahí. La revelación, me refiero en este título que he puesto, al descubrimiento que se produce cuando uno explora la propia mente. Uno va descubriendo cosas nuevas. Uno va descubriendo, por ejemplo, una forma distinta de interpretar la realidad, tanto la externa como la interna. En realidad, la realidad nunca es lo que parece. La realidad es diferente a como uno cree que es al principio, ¿no? Entonces, en realidad la vida es un viaje prolongado de descubrimiento de que la realidad es distinta como creíamos que era. Y eso pasa no solo con la realidad externa, que evidentemente aprendemos muchísimo hoy día sobre cómo es la realidad externa. Hoy día la ciencia nos descubre una realidad absolutamente impensada antes. Pero también pasa internamente. Cuando nos metemos hacia adentro vemos que las cosas no son como creíamos que son. Es decir, que lo que vamos adquiriendo cuando meditamos es una visión nueva de nosotros mismos, una visión nueva de todo en realidad. Es decir, cuando uno medita va descubriendo que las cosas son diferentes a como creía que eran. O sea, se produce un descubrimiento. Y eso es lo que yo quiero decir aquí en este título con revelación. Es decir, a lo largo de la actividad meditativa, a lo largo de esos minutos y horas que podemos pasar en meditación, pues va habiendo una serie de revelaciones. Se nos van descubriendo cosas. Tenemos revelaciones, tenemos insights, vislumbres. Nos damos cuenta de ciertas cosas que hasta ese momento no habíamos comprendido, no habíamos descubierto. Se nos van revelando aspectos que antes no habíamos captado. Bien, y eso es lo que quiero decir con revelación. También se podía decir de otra forma, y es que vamos adquiriendo una nueva visión de la realidad. Y cuando digo realidad, digo de la realidad externa y de la realidad interna, de las dos realidades. Puede decirse que es una en cierta forma. Evidentemente, cuando meditamos,
trabajamos específicamente en la realidad interna, pero indirectamente descubrimos cosas sobre la realidad externa. Es decir, que no es tan sencillo. Los descubrimientos se producen en las dos realidades, en la externa y en la interna, y en la relación entre ambas realidades. Y por eso lo que vamos adquiriendo, lo que vamos teniendo acceso, a lo que vamos teniendo acceso es a una visión nueva. Es una visión. Y esa visión, esa palabra visión se puede tomar en ese sentido de visión, ¿no? Como de iluminación, de descubrimiento. O también se puede tomar como en el sentido más clásico, del despertar a una nueva realidad, de ver algo que antes no veíamos. Estamos descubriendo cosas que antes no veíamos. Vemos cosas que antes nos pasaban desapercibidas. Por eso es lo que quiere decir, o lo que se quiere decir en el título, con revelación. Vamos accediendo a una visión nueva de las cosas. Bien. Y también tenemos el desprendimiento. La otra palabra clave del título es el desprendimiento. ¿Y a qué me refiero con el desprendimiento? También le podríamos haber llamado, una palabra un poco más clásica, que es el desapego. O sea, cuando me refiero al desprendimiento, me refiero al desapego. ¿Y qué es el desapego? Vamos a empezar por lo contrario, ¿qué son los apegos? Bueno, a lo largo de la vida nos hemos ido apegando a determinadas cosas, ¿no? Hemos ido desarrollando apegos, fijaciones, si queréis, se pueden llamar de muchas maneras, a determinadas cosas. Que son objetos, son cosas, son posesiones, son personas, estamos apegados a determinadas personas. Son costumbres, tenemos determinadas costumbres que nos son queridas, son ideas, son creencias. Es decir, que realmente estamos apegados a muchas cosas, esa es la realidad. Y no todas son malas, es decir, muchas cosas estamos apegados a ellas porque nos han resultado buenas, porque han sido, digamos, buenas para nuestra supervivencia, porque nos han traído cosas buenas. Pero también es verdad que muchas de ellas no han sido buenas. O sea, que muchas estamos apegados a veces a cosas que realmente incluso nos hacen daño. Eso, pues, todo el mundo lo ve. ¿Qué es una adicción? ¿Qué es una adicción sino un apego a algo que nos daña? Y bueno, y adicciones y otras muchas cosas. Costumbres que nos hacen daño, personas que son tóxicas, ideas que son falsas o que no nos llevan a ninguna parte, creencias igualmente equivocadas, etcétera. Es decir, que lo que quiero decir es que esas apegos que hemos ido como recogiendo, coleccionando a lo largo de la vida, pues no todos son beneficiosos para nosotros. Estamos apegados a cosas que no nos benefician, a cosas que no son buenas para nosotros. Y por tanto, para esas cosas que no son buenas, es evidente que sería mejor que nos desapegáramos de ellas, ¿no? Y ese proceso de desapego no es fácil. Es quizás uno de los procesos que en la meditación resulta más difícil, porque el desapego no es un proceso estrictamente intelectual. Es un proceso en el que se rompen lazos afectivos con determinadas cosas que hemos citado hace un momento, ¿no? Y entonces cuando tenemos formas antiguas de ver, formas que ya no nos convienen, pues hay que desapegarse de ellas. Es un proceso que pasa también de forma natural e inevitable, es decir, cuando descubrimos que las cosas no son como creíamos, hemos de desprendernos de las creencias anteriores. Cuando descubrimos que la realidad es diferente a como creíamos, hemos de desprendernos de esas creencias que teníamos sobre la realidad, obviamente. Y a veces eso resulta doloroso o resulta simplemente difícil. A la gente le cuesta mucho dejar determinados hábitos, los hábitos lo estamos viendo todos los días, ¿no? Le cuesta mucho, por supuesto, dejar una dependencia, una adicción a cualquier cosa. Estamos adictos a muchas cosas, aparte de las adicciones fuertes o muy peligrosas.
Pero eso nos cuesta, no es fácil. Es un proceso y en ese proceso, una de las cosas que ayuda a ese proceso precisamente es la visión de cómo es la realidad. Es decir, parte de ese proceso se ve muy facilitado por ver cómo es la realidad. Cuando ves que la realidad no es como creías, es más fácil desapegarse de eso antiguo que tenías ahí. Pero siempre, digamos, que hay una parte en que es bueno practicar el desapego, practicar el desprendimiento, si queréis, como lo he titulado. Practicar ese soltar las cosas, practicar el soltar, el desapegarse de las cosas. La vida en realidad siempre conlleva el irse desapegando de las cosas, no hay alternativa, ¿no? Y en definitiva, al final nos hemos de desapegar de todo, porque lo hemos de dejar todo. Por tanto, la vida es, o a lo largo de la vida vamos experimentando muchas veces ese desapego, ese desprendimiento. Y como digo en la siguiente diapositiva, a ver si está aquí, hay una interrelación, o sea que es un movimiento de va y viene, es una vía, o sea, es un camino de dos direcciones en que las dos cosas se ayudan mutuamente. Cuando uno facilita el desapego, cuando uno se entrena al desapego, es más fácil que aparezca una visión nueva de la realidad. Y viceversa, cuando uno tiene una visión nueva de la realidad, eso facilita el desapego. Por tanto, las dos cosas se benefician o las dos cosas se ayudan mutuamente. La nueva visión facilita el desapego y, por otra parte, el desapego facilita la aparición de nuevas visiones de la realidad. Bueno, pues este juego o esta interacción entre el desprendimiento y la revelación, lo que llamo, que se podría llamar también la visión o la nueva visión y el desapego, esa interrelación es la que vamos a explorar en este curso que damos comienzo la semana que viene. Es decir, practicaremos tanto el desprendimiento como un poco facilitaremos la aparición de nuevas visiones, la aparición de los descubrimientos que se producen en la meditación. La meditación de forma inopinada, de forma no planificada, cuando dejamos la mente abierta, cuando estamos en reposo interior, es fácil y de hecho se producen estos insights, estos vislumbres, estos descubrimientos, estas nuevas visiones que nos iluminan sobre cómo es la realidad. Por tanto, es lo que haremos a lo largo del curso, facilitar ambas cosas, ambos elementos. Facilitar las visiones, la aparición de nuevas formas de ver cómo es la realidad y facilitar el desapego y el desprendimiento. Es a eso a lo que dedicaremos el próximo curso, que comienza, como decía, la semana que viene. También os animo, porque si tenéis tiempo, podéis ver otros vídeos en los que yo he un poco expresado mis ideas sobre la meditación. Por ejemplo, hay una serie que fue durante el confinamiento que se llama Ciclo de Online de Mindfulness en tiempos de crisis, que se emitió durante el confinamiento y que podéis entrar a él a través de dos sitios, porque son los dos sitios que patrocinaron estas charlas, que son la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y la Fundación Cañada Blanca. Es decir, con cualquiera de los dos, buscando, os dan acceso a este ciclo online de mindfulness en tiempos de crisis, en el cual a lo largo de 8 sesiones, pues yo iba exponiendo mis ideas sobre la meditación. Digo porque es un complemento. Esta sesión es solo una pequeña sesión, pero ahí tenéis un complemento más largo, son 8 sesiones y se tocan bastantes aspectos sobre la meditación que quizás sean interesantes si tenéis tiempo para verlos, están abiertos en Internet. Bien, ahí tenéis la carátula en la que se presentan estos cursos, charlas online. Esa es, digamos, la caracterización de la primera imagen que aparece en estos vídeos. Por tanto, os animo también a que si tenéis tiempo, pues observéis estos vídeos, os los veáis.
Bien, pues aquí vamos llegando al final de esta sesión y lo que yo quería, aunque sea brevemente, quería hacer una pequeña meditación, ¿eh? En esta pequeña meditación que vamos a hacer ahora, quiero como un poco que empecéis a familiarizaros con la consciencia de la consciencia, ¿eh? Vamos a hacer algo sencillo, no muy complicado, pero que da pie a que empecéis a empezar a un poco como vislumbrar ese panorama que va surgiendo cuando nos dirigimos la atención hacia adentro de nosotros, ¿eh? Por tanto, vamos a comenzar y a terminar esta meditación. Ya no voy a volver, es decir, simplemente cuando acabe la meditación acabará la sesión. Os animo a que os inscribáis al curso. Aquí tenéis eh, el, las direcciones de internet a las que podéis acceder. Y sin más, pues me voy a despedir de vosotros, pero vamos ahora a entrar en la meditación. O sea que os invito a que os pongáis en una postura adecuada para meditar y vamos a partir de ahora a meditar. Colocaos en la postura adecuada para meditar, la postura que en este momento sea más practicable. Si estáis sentados, pues sentaros bien, con la espalda recta, la cabeza erguida, los hombros ligeramente hacia atrás, las manos sobre las rodillas o sobre el regazo. Procurar relajar todos los músculos, tanto de la cara como del resto del cuerpo. Y dejar a un lado las preocupaciones del día a día, los pensamientos sobre problemas. Simplemente dirigir vuestra atención a la respiración, allí donde la sintáis con más facilidad. Y dejad que esa atención vaya recorriendo todo el ciclo respiratorio, que esa atención capte lo que hace la respiración en cada momento. Capte la inspiración, la pequeña pausa que sucede a la inspiración. Capte la exhalación y la pausa más larga que viene después. Y simplemente seguid este ciclo. Seguidlo con vuestra atención de forma que la atención no se separe del proceso respiratorio. Dejar que poco a poco la atención se fije a la respiración, se vaya como pegando a ella. Y dejar que la atención descanse en la respiración. Poco a poco la respiración misma se calma
se enlentece. Dejar que la respiración sea lenta. Si advertís que la respiración es rápida, procurar enlentecerla poco a poco. Sumergiros en la calma que proporciona la respiración. Esa respiración que se extiende también al resto del cuerpo. Notad la presencia del resto del cuerpo. Y como la respiración es un proceso que acaba afectando a todo el cuerpo. El que estéis atentos a la respiración no quiere decir que de cuando en cuando no aparezcan pensamientos, no aparezcan otras sensaciones, sentimientos, recuerdos. No pasa nada si aparecen. Si aparecen, simplemente dejarlos estar. No os intereséis por ellos y volver la atención a la respiración. Dejaros absorber por la respiración. Dejaros sumergir en la tranquilidad que emana de la respiración. Imaginaos un estanque con las aguas en calma, sin apenas ondas. Todo está en paz. Alrededor del estanque todo está en paz, en calma. Dejaros sumergir en esa calma, en esa paz. Sentís las sensaciones asociadas a la respiración y las ondas que esas sensaciones llegan a producir en otras partes del cuerpo. Pero el centro es la respiración. El centro son los movimientos respiratorios. Dejaros sumergir en esa calma. Disfrutad de esa calma, de esa paz, de ese ritmo de la respiración. Y dejad que la respiración irradie esa paz al resto del cuerpo e incluso al resto de la mente.
Y ahora os sugiero que, sin abandonar del todo la respiración, dirijáis vuestra atención a otro producto de la mente o a un producto de la mente. Os invito a que dejéis que aparezca en vuestra mente una imagen sencilla. Puede ser un objeto cualquiera, un objeto que os resulte familiar. Y que sea efectivamente neutral o lo más neutral posible. Puede ser cualquier cosa, puede ser vuestro coche, puede ser vuestra casa, puede ser una lámpara, una mesa, un bolígrafo, cualquier cosa que podáis representaros con facilidad en la mente. Y una vez la hayáis elegido, daros cuenta de cómo sois conscientes de ese objeto, del bolígrafo, de la mesa, de lo que sea. Como esa imagen es algo que aparece en vuestra consciencia. Sois conscientes de ese objeto. Ese objeto aparece en tu consciencia. Date cuenta de que tu consciencia es aquello en donde ese objeto aparece. Y ahora te invito a que vuelvas tu atención también a la respiración y que se forme como una especie de triángulo. Un vértice es la respiración, el otro vértice es la imagen y el tercero es la consciencia. Podría ser un triángulo isósceles. Y tu consciencia es donde aparecen ambas cosas. Aparece la respiración y aparece la imagen. Todo lo que aparece aparece en la consciencia. Date cuenta de la presencia de la consciencia. La consciencia es lo que hace posible que aparezca cualquier cosa de la que eres consciente. Intenta o trata de ser consciente de tu propia consciencia, de aquello en el que aparece todo lo que aparece en la consciencia. Puedes ser consciente de la respiración, puedes ser consciente de la imagen y también puedes ser consciente de la propia consciencia. Puedes ser consciente de ese triángulo que ha aparecido. No fuerces nada, simplemente trata de darte cuenta de todo lo que puede aparecer en tu conciencia. Darte cuenta de ese juego de que todo lo que aparece aparece en la conciencia y de que la conciencia es algo que tú puedes también, en cierta forma, percibir o puedes hacerte consciente de la propia conciencia. Pase lo que pase en tu meditación, está bien.
has hecho una nueva experiencia y tu conciencia se ha enriquecido. Ahora poco a poco vuelve a la respiración, vuelve a hacerte consciente de la respiración. Lugar en que todo está en calma. Vuelve a descansar en la respiración. Y ahora, poco a poco, ves soltando, ves abandonando la meditación. Puedes abrir los ojos, mirar a tu alrededor. Puedes comenzar a moverte y deja que esa experiencia que has tenido vaya extendiéndose, vaya comunicándose a tu vida cotidiana.